Imagina un país donde el pasado colonial se fusiona con la modernidad, donde playas intactas se encuentran con ciudades cosmopolitas. Bienvenidos a Uruguay, una joya escondida de América del Sur. Descubre la nación que alberga uno de los mayores teatros de ópera del continente y ostenta el título de mejor calidad de vida de América Latina. Explora Montevideo, donde los autobuses eléctricos revolucionan el transporte urbano, y Punta del Este, el lugar de recreo de los ricos y famosos. Aventúrate por un puente circular que parece flotar sobre la laguna y maravíllate con un castillo repleto de símbolos alquímicos misteriosos. ¿Sabías que existe una aldea sin electricidad donde puedes observar lobos marinos en su hábitat natural? Desde la irresistible gastronomía, como el famoso chivito y el dulce chajá, hasta la tradición del mate, cada experiencia cuenta una historia única. Y no olvides, este es el país que consume más mate per cápita en el mundo. Uruguay es una tierra de sorpresas, donde incluso una plaza de toros centenaria guarda secretos de una era pasada. Prepárate para un fascinante viaje por este pequeño país de grandes maravillas. Tu próxima aventura comienza ahora. En la porción meridional de América del Sur, entre las vastas llanuras y las costas del Atlántico, se encuentra un país pequeño en tamaño, pero grande en historia y cultura: Uruguay. Conocido como la Suiza de América del Sur, este país fascina no solo por su estabilidad política y social, sino también por su geografía única y diversa. Localización: Uruguay, oficialmente República Oriental del Uruguay, ocupa una posición estratégica en el continente sudamericano. Situado en la costa atlántica del Cono Sur, el país se extiende por un área de 176.215 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el tercer país más pequeño de América del Sur, solo por detrás de Surinam y la Guayana Francesa. Esta ubicación privilegiada ha moldeado no solo su historia, sino también su identidad como nación. Hablando de fronteras, Uruguay comparte sus líneas divisorias con dos gigantes sudamericanos. Al norte y noreste, el país limita con Brasil, en una extensión que se prolonga por 1.068 kilómetros. Esta frontera, marcada por ríos e hitos históricos, ha sido escenario de intercambios culturales intensos a lo largo de los siglos. Al oeste, Uruguay encuentra a Argentina, con una frontera de 580 kilómetros. El río Uruguay, que da nombre al país, sirve como una frontera natural entre las dos naciones, recordándonos la importancia de los ríos en la formación de las identidades nacionales sudamericanas. Pero Uruguay no es solo un país de fronteras terrestres. Al sur y sureste, el país está bañado por el majestuoso Río de la Plata y el Océano Atlántico, ofreciendo 660 kilómetros de costa. Esta extensión litoral no solo proporciona hermosas playas e importantes puertos, sino que también ha jugado un papel crucial en la historia del país, desde los tiempos coloniales hasta la actualidad. Adentrándonos en el territorio uruguayo, encontramos una variedad sorprendente de regiones geográficas para un país relativamente pequeño. Uruguay generalmente se divide en 4 principales regiones geográficas, cada una con sus características únicas. La región de las llanuras y colinas suaves domina gran parte del país, creando paisajes ondulados que se extienden hasta donde alcanza la vista. Esta topografía no solo ha moldeado la economía agrícola del país, sino también su carácter nacional, reflejándose en la cultura gaucha tan apreciada por los uruguayos. Al norte, encontramos la región de la Cuchilla de Jaedo, caracterizada por colinas más elevadas y valles profundos. Esta área no solo ofrece algunas de las vistas más deslumbrantes del país, sino que también alberga una biodiversidad única, incluyendo especies endémicas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Al este, tenemos la Cuchilla Grande, otra región de grandes elevaciones que se extiende hasta la costa atlántica. Esta área es notable por ser el lugar del punto más alto del territorio uruguayo, llamado Cerro Catedral o Cerro Cordillera, con una altitud de 514 metros.
La Cuchilla Grande también está compuesta por lagunas costeras, como la famosa Laguna Merín, compartida con Brasil, creando ecosistemas únicos que son vitales para la flora y fauna locales. Por último, tenemos la región costera, que se extiende a lo largo del Río de la Plata y el Océano Atlántico. Esta área no solo es vital para el turismo y la economía del país, sino que también alberga algunos de los ecosistemas más frágiles e importantes de Uruguay, incluyendo dunas, bañados y una variedad de vida marina. En términos de división territorial, Uruguay está organizado en 19 departamentos, cada uno con su capital y gobierno local. Esta estructura administrativa, establecida en 1884, refleja el compromiso del país con la descentralización y la gobernanza local eficiente. Montevideo, la capital y ciudad más grande, es también un departamento, concentrando casi la mitad de la población del país en su área metropolitana. El clima de Uruguay es otro aspecto fascinante que merece nuestra atención. Clasificado como templado y húmedo, el país experimenta 4 estaciones bien definidas, una característica inusual para muchas partes de América del Sur. Los veranos son cálidos, con temperaturas promedio en torno a 28 grados Celsius en enero, el mes más caluroso. En cambio, los inviernos son frescos, con promedios de 11 grados Celsius en julio. Una peculiaridad climática de Uruguay es el famoso pampero, un viento frío que sopla del suroeste, originario de las llanuras argentinas. Este fenómeno no solo influye drásticamente en las temperaturas, pudiendo causar caídas bruscas en cuestión de horas, sino que también forma parte del folclore y la cultura local, siendo frecuentemente mencionado en canciones e historias tradicionales. La precipitación en Uruguay se distribuye de forma relativamente uniforme a lo largo del año, con un promedio anual de 1000 milímetros. Esta característica, combinada con los suelos fértiles, contribuye significativamente a la vocación agrícola del país, especialmente en la producción de arroz, soja y en la cría de ganado. Uruguay, con su geografía diversificada, fronteras estratégicas y clima único, continúa sorprendiendo y encantando. Desde sus llanuras onduladas hasta las playas atlánticas, desde las colinas del norte hasta las lagunas del este, este pequeño país sudamericano ofrece un microcosmos de paisajes y experiencias que reflejan la riqueza y diversidad de todo un continente. A medida que el mundo continúa evolucionando, Uruguay se posiciona no solo como un destino turístico en ascenso, sino como un modelo de equilibrio entre desarrollo y preservación ambiental, un ejemplo para toda América Latina y más allá. Historia. La historia de Uruguay es una narrativa fascinante de conflicto y determinación. Antes de la llegada de los europeos, la región estaba habitada por pueblos indígenas, principalmente los charrúas y los guaraníes. La colonización europea comenzó en 1516 con la llegada del español Juan Díaz de Solís, cuya muerte a manos de los charrúas presagió un largo periodo de tensiones entre colonizadores y nativos. El siglo XVII marcó el inicio de una disputa territorial crucial entre España y Portugal. En 1680, los portugueses fundaron la Colonia del Sacramento, mientras que los españoles respondieron fundando Montevideo en 1724. Esta rivalidad colonial moldearía profundamente el futuro de Uruguay. El siglo XVIII fue señalado por tratados y conflictos entre las dos potencias coloniales, con la región oscilando entre control español y portugués. Esta inestabilidad contribuyó significativamente a la formación de una identidad uruguaya distinta. El proceso de independencia ganó fuerza a principios del siglo XIX, influenciado por las guerras napoleónicas en Europa y los movimientos revolucionarios en las Américas. José Gervasio Artigas emergió como una figura central, liderando un movimiento por autonomía y federalismo. Su proyecto de la Liga Federal, aunque breve, dejó un legado duradero en la identidad nacional uruguaya. La complejidad política de la región se intensificó con la invasión portuguesa en 1816, que llevó a la anexión de la Banda Oriental, actual Uruguay, a Brasil como provincia cisplatina en 1821. Sin embargo,
Esta situación duró poco. En 1825, los 33 orientales, liderados por Juan Antonio Lavalleja, iniciaron una revolución por la independencia. El conflicto resultante entre Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata, actual Argentina, terminó en 1828 con la mediación británica. El resultado fue la creación de un estado tapón, la República Oriental del Uruguay. La independencia formal fue declarada el 18 de julio de 1830, con la aprobación de la primera constitución del país. Así, Uruguay emergió como una nación independiente, producto de una historia compleja de disputas coloniales, revoluciones y negociaciones diplomáticas. Este viaje de la colonización a la independencia forjó una identidad nacional única, caracterizada por una fuerte determinación de autonomía en medio de las potencias regionales. Población. Con una población estimada en 3,4 millones de habitantes en 2023, Uruguay presenta una de las menores tasas de crecimiento poblacional de América Latina, reflejando una sociedad comprometida con la tendencia global. La distribución poblacional es notablemente desigual, con casi la mitad de los uruguayos residiendo en el área metropolitana de Montevideo, la capital y ciudad más grande del país. Las características de la población uruguaya están marcadas por una fuerte influencia europea, principalmente española e italiana, resultado de olas migratorias históricas. Al igual que los italianos, los uruguayos se destacan por su población envejecida, con una de las mayores proporciones de personas mayores en América Latina. También son conocidos por su alto nivel educativo y una cultura política progresista, siendo frecuentemente pioneros en reformas sociales en la región. En 2013, Uruguay fue pionero al legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y también en el mismo año, el país fue el primero del mundo en legalizar la producción, venta y consumo de marihuana bajo control estatal. El español es el idioma oficial y predominante en Uruguay, hablado por prácticamente toda la población. Sin embargo, el español uruguayo posee características distintivas, incluyendo el uso del voseo, uso del pronombre vos en lugar de tú, e influencias del italiano en su vocabulario y pronunciación. En las regiones fronterizas con Brasil, es común el uso del portuñol, una mezcla de portugués y español. En cuanto a las religiones, Uruguay se destaca como uno de los países más seculares de América Latina. Aunque el catolicismo es la religión con mayor número de adeptos, representando cerca de 41,9% de la población, una parte significativa de los uruguayos, aproximadamente 37%, se declara agnóstica o atea. El protestantismo y otras religiones, incluyendo el judaísmo y las religiones afro-uruguayas, componen el resto del panorama religioso del país. En términos de seguridad, Uruguay generalmente es considerado uno de los países más seguros de América Latina. Sin embargo, en los últimos años ha enfrentado desafíos crecientes relacionados con la criminalidad urbana. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes fue de 11,8 en 2022, un aumento en relación con los años anteriores, pero aún significativamente menor que muchos de sus vecinos regionales. El gobierno ha implementado diversas estrategias para combatir el crimen y mantener la reputación del país como un destino seguro. La tasa de natalidad en Uruguay ha presentado una tendencia de declive en las últimas décadas, reflejando cambios sociales y económicos. En 2021, la tasa de natalidad fue de aproximadamente 12,9 nacimientos por 1.000 habitantes, una de las más bajas de América del Sur. Este declive se atribuye a factores como el aumento de la educación femenina, mayor participación de las mujeres en el mercado laboral y cambios en los patrones familiares tradicionales. Gobierno y economía. Uruguay es una república presidencialista con un sistema democrático multipartidista. El actual presidente es Luis Alberto Lacalle Pou, elegido en 2019 y en funciones desde 2020, representando una coalición de centro-derecha.
La composición del PIB uruguayo refleja una economía moderna y diversificada, con predominancia del sector de servicios. Este representa cerca del 61,4% del PIB, siendo el mayor contribuyente a la economía. Este sector incluye turismo, servicios financieros, tecnología de la información y comunicaciones. La industria contribuye con aproximadamente el 24,1% del PIB, representado por industrias que incluyen procesamiento de alimentos, producción textil, productos químicos y equipos eléctricos. La agricultura responde por cerca del 6,2% del PIB, pero tiene una importancia mayor de la que este porcentaje sugiere debido a las exportaciones. Uruguay es conocido por su producción de carne bovina, soja, arroz y productos lácteos. El sector de construcción representa aproximadamente el 8,3% del PIB, reflejando el desarrollo urbano y las inversiones en infraestructura. Esta composición demuestra una economía balanceada, con fuerte énfasis en servicios, pero manteniendo sectores tradicionales como la agricultura y la industria como componentes significativos. En 2022, el PIB de Uruguay alcanzó aproximadamente 71,18 mil millones de dólares. El PIB per cápita se estimó en cerca de 20.795 dólares en el mismo año, uno de los más altos de América Latina. En el Índice de Libertad Económica de 2023, Uruguay ocupó la 27ª posición global, clasificado como moderadamente libre. La carga tributaria del país es relativamente alta para la región, representando cerca del 24% del PIB en 2021. El costo de vida en Uruguay es considerado moderado a alto para los estándares sudamericanos, especialmente en Montevideo. Sin embargo, el país ofrece un buen equilibrio entre costo y calidad de vida. El mercado de trabajo uruguayo es relativamente estable. La tasa de desempleo en 2022 fue de aproximadamente 7,9%, mostrando una tendencia de recuperación tras los impactos de la pandemia de COVID-19. El Uruguay se destaca por su alto Índice de Desarrollo Humano, IDH. En 2021, el país ocupó la 58ª posición en el ranking global, con un IDH de 0,809, clasificado como muy alto y liderando entre los países sudamericanos. El apodo Suiza de América del Sur para Uruguay va más allá de los paisajes y chocolates, reflejando características sociales, políticas y económicas. Uruguay también se destaca por la igualdad social, con políticas progresistas y bajos índices de pobreza y desigualdad. La cultura europea, resultado de la inmigración italiana y española, influye en la arquitectura, la gastronomía y las costumbres. Sus paisajes diversos, incluyendo playas, pampas y ciudades coloniales, atraen a turistas y son motivo de orgullo. A pesar de los desafíos, estas características justifican el apodo del país. Principales ciudades. Uruguay, a pesar de su tamaño modesto, alberga ciudades que cautivan a visitantes de todo el mundo. Vamos a explorar la capital, Montevideo, y las dos ciudades más conocidas del país, Punta del Este y Colonia del Sacramento. Montevideo, la capital y ciudad más grande de Uruguay, es una metrópoli vibrante a orillas del Río de la Plata. Con cerca de 1.300.000 habitantes, la ciudad combina encanto histórico y modernidad de forma única. Lo que muchos desconocen es que Montevideo cuenta con uno de los teatros de ópera más grandes de Sudamérica, el Teatro Solís, inaugurado en 1856. Este majestuoso edificio no es solo un centro cultural, sino también un símbolo de la rica tradición artística de la ciudad. La capital uruguaya se destaca por su calidad de vida, siendo frecuentemente clasificada como la ciudad con mejor calidad de vida de América Latina. Un factor que contribuye a esto es el sistema de transporte público eficiente y sostenible. Montevideo fue pionera en la implementación de autobuses eléctricos en la región, con una flota creciente que ayuda a reducir la contaminación urbana. Punta del Este, conocida como la Riviera Sudamericana,
es uno de los destinos turísticos más prestigiosos del continente. Ubicada a unos 140 kilómetros de Montevideo, esta ciudad balnearia atrae visitantes con sus playas deslumbrantes y vida nocturna agitada. Un dato curioso es que Punta del Este es el punto donde el Río de la Plata se encuentra con el Océano Atlántico, creando un fenómeno único donde se puede ver claramente la diferencia entre las aguas marrones del río y las aguas azules del océano. La ciudad es famosa por su escultura La Mano o Los Dedos, creada por el artista chileno Mario Irarrázaval. Lo que pocos saben es que esta icónica escultura de una mano emergiendo de la arena fue originalmente concebida como una obra temporal para un concurso de escultura en 1982, pero se volvió tan popular que se mantuvo permanentemente. Punta del Este también se destaca como un centro de conservación marina. La isla de Lobos, ubicada a pocos kilómetros de la costa, alberga la mayor colonia de lobos marinos del hemisferio occidental, un espectáculo natural que atrae a investigadores y turistas. Colonia del Sacramento, la tercera ciudad en nuestro viaje, es un tesoro histórico a orillas del Río de la Plata. Fundada por los portugueses en 1680, la ciudad es Patrimonio Mundial de la UNESCO, conocida por su barrio histórico bien preservado. Lo que hace única a Colonia es su fusión de influencias portuguesas y españolas, visible en su arquitectura y diseño urbano. Un aspecto fascinante de Colonia es su faro histórico, construido en 1857 sobre las ruinas de un convento del siglo XVII. Los visitantes pueden subir los 118 escalones del faro para una vista panorámica de la ciudad y del Río de la Plata. En las noches claras, es posible incluso ver las luces de Buenos Aires del otro lado del río. Cada una de estas ciudades ofrece una perspectiva única de la cultura e historia uruguaya. Desde Montevideo, con su mezcla de tradición e innovación, pasando por Punta del Este, el patio de recreo de los ricos y famosos, hasta Colonia del Sacramento, una cápsula del tiempo colonial, Uruguay demuestra que, aunque pequeño en tamaño, es inmenso en diversidad y atractivos urbanos. Maravillas naturales y arquitectónicas. Uruguay, a pesar de su tamaño modesto, es un tesoro de maravillas naturales y arquitectónicas que a menudo pasan desapercibidas en el escenario sudamericano. Vamos a explorar algunas de estas joyas escondidas que hacen de este país un destino único y fascinante. Comenzamos nuestro viaje en Colonia del Sacramento, donde encontramos la majestuosa Plaza de Toros Real de San Carlos. Construida en 1910, esta arena es un ejemplo impresionante de la arquitectura Belle Époque. Curiosamente, solo se realizaron 8 corridas de toros antes de que la práctica fuera prohibida en Uruguay en 1912. Hoy, esta imponente estructura permanece como un testimonio silencioso de una era pasada, sus gradas vacías contando historias de gloria efímera. Siguiendo por la costa, llegamos al Faro de José Ignacio, una estructura icónica que se alza sobre las dunas desde 1877. Lo que hace especial a este faro no es solo su belleza arquitectónica, sino el hecho de que aún se opera manualmente, siendo uno de los pocos en el mundo que mantiene esta tradición. Por la noche, su luz danzante crea un espectáculo hipnotizante sobre las aguas del Atlántico. No muy lejos, encontramos el puente circular de Laguna Garzón, una maravilla de la ingeniería moderna. Inaugurado en 2015, este puente único en forma de anillo no solo conecta los departamentos de Maldonado y Rocha, sino que también obliga a los conductores a desacelerar y apreciar la belleza de la laguna que lo rodea. Es un ejemplo brillante de cómo la infraestructura puede armonizarse con el entorno natural. En Punta Ballena, a 13 kilómetros de Punta del Este, el Casapueblo se destaca como una obra maestra arquitectónica. Creada por el artista Carlos Páez Vilaró, esta estructura surrealista de blanco puro parece brotar de los acantilados, recordando a las casas encaladas de la isla griega de Santorini. Originalmente concebida como un estudio y residencia de verano, hoy alberga un museo, hotel y galería de arte, ofreciendo vistas deslumbrantes del atardecer sobre el Atlántico.
Para los amantes de la naturaleza y de la vida alternativa, Cabo Polonio es un paraíso escondido. Esta pequeña villa ecológica, accesible solo por vehículos 4x4 o a pie a través de las dunas, no cuenta con electricidad de la red pública. Por la noche, la villa se ilumina con generadores y velas, creando una atmósfera mágica bajo un cielo estrellado impresionante. Es uno de los pocos lugares en Uruguay donde se puede observar una colonia de lobos marinos en su hábitat natural. De regreso en Montevideo, el Castillo Pitamiglio se alza como un enigma arquitectónico. Diseñado por el alquimista y arquitecto Umberto Pitamiglio, este edificio es un laberinto de símbolos esotéricos y referencias alquímicas. Con sus torres, pasajes secretos y una vista privilegiada del Río de la Plata, el castillo es un testimonio de la excentricidad y genialidad de su creador. La península de Punta Ballena ofrece una de las vistas más espectaculares de Uruguay. Desde lo alto de sus acantilados, los visitantes pueden presenciar tanto el amanecer como el atardecer sobre el océano, un fenómeno raro que crea un espectáculo de luz verdaderamente mágico. En el departamento de Rocha, la fortaleza de Santa Teresa se destaca como un monumento a la historia militar de Uruguay. Construida en el siglo XVIII, esta fortaleza perfectamente preservada ofrece una visión fascinante de la arquitectura militar colonial, con sus imponentes murallas y cañones históricos aún en exhibición. Las playas costeras de Rocha, con sus icónicas casas blancas escenográficas, parecen sacadas de una película. Estas construcciones, originalmente usadas como depósitos de barcos, ahora son símbolos de la arquitectura vernácula uruguaya, creando un paisaje único que mezcla el blanco puro de las construcciones con el azul profundo del océano. El puente ondulado Leonel Viera, también conocido como La Barra, es otra maravilla arquitectónica. Su forma ondulada no es solo un capricho estético, sino una solución ingeniosa para permitir que los barcos pasen por debajo. Cruzar el puente es una experiencia en sí misma, con los autos subiendo y bajando las ondulaciones, creando una sensación única de movimiento. Finalmente, no podríamos dejar de mencionar el Palacio Salvo en Montevideo. Cuando se completó en 1928, era el edificio más alto de América del Sur. Su estilo ecléctico, que mezcla elementos góticos, renacentistas y art deco, lo convierte en uno de los edificios más reconocibles del skyline de Montevideo. La historia dice que el edificio fue construido sobre las ruinas de un café donde Carlos Gardel, el rey del tango, solía presentarse. Cada una de estas maravillas cuenta una parte de la historia de Uruguay, revelando un país rico en belleza natural, innovación arquitectónica y tradiciones culturales únicas. Desde playas inmaculadas hasta castillos misteriosos, desde puentes futuristas hasta fortalezas históricas, Uruguay ofrece una diversidad sorprendente de atracciones que cautivan a visitantes de todo el mundo. Culinaria. La culinaria uruguaya es un reflejo fascinante de la historia y cultura del país, mezclando influencias indígenas, europeas y africanas. Aunque muchas veces opacada por sus vecinos Argentina y Brasil, la gastronomía uruguaya tiene sus propios sabores únicos y platos emblemáticos que merecen destacarse. El chivito es considerado el plato nacional de Uruguay, una creación que nació de una historia curiosa. Cuenta la leyenda que, en 1946, un cliente entró en un restaurante en Punta del Este pidiendo un sándwich de carne de cabrito, chivito en español. Al no tener el ingrediente, el dueño del restaurante improvisó con lo que tenía a mano. El resultado fue un sándwich monumental, un filete de lomo asado, cubierto con jamón, queso derretido, tocino, huevo frito, lechuga, tomate y mayonesa. Todo esto entre 2 rebanadas de pan. Hoy en día, el chivito se encuentra en todo el país, variando en ingredientes, pero siempre manteniendo su esencia indulgente. La parrillada, aunque compartida con Argentina, tiene un lugar especial en la culinaria uruguaya. Este festín de carnes asadas es más que una comida, es un evento social. Una parrillada típica incluye diversos cortes de carne bovina, salchichas, menudencias
y lo que muchos consideran la estrella del espectáculo, la morcilla. La morcilla uruguaya, una especie de chorizo de sangre, viene en dos variedades, la salada tradicional y la dulce, aromatizada con naranja y nueces, una especialidad única del país. Hablando de carnes, el asado uruguayo merece un capítulo aparte. A diferencia del churrasco brasileño o la parrillada argentina, el asado uruguayo tiene sus peculiaridades. La carne se cocina lentamente en una parrilla sobre brasas de madera, generalmente eucalipto, que confiere un sabor ahumado sutil. El proceso puede llevar horas, convirtiendo el asado no solo en una comida, sino en un ritual social. Un acompañamiento popular para las carnes asadas es el fainá, una especie de panqueque fino hecho de harina de garbanzo. Originario de Liguria, Italia, el fainá fue traído por inmigrantes italianos y adaptado al paladar uruguayo. Es común ver personas comiendo una rebanada de fainá sobre una rebanada de pizza, una combinación llamada pizza a caballo. Pasando a los postres, el chajá es un dulce que captura la esencia de la creatividad culinaria uruguaya. Creado en la ciudad de Paysandú en 1927, el chajá es un postre en capas que incluye merengue, crema de vainilla, duraznos en almíbar y crema chantilly. El resultado es una mezcla de texturas y sabores que se ha convertido en un ícono de la repostería uruguaya. Otro dulce que merece mención es el alfajor. Aunque popular en toda América Latina, el alfajor uruguayo tiene sus propias características. El alfajor marplatense es particularmente apreciado, con sus capas de galleta suave rellenas con dulce de leche y cubiertas con chocolate. No podemos hablar de la gastronomía uruguaya sin mencionar el mate. Aunque técnicamente una bebida, el mate es parte integral de la cultura alimentaria del país. Los uruguayos consumen más mate per cápita que cualquier otra nación, llevando sus mates, recipientes tradicionales, y termos de agua caliente a todas partes. El ritual de compartir el mate es una parte fundamental de la socialización uruguaya. Por último, vale mencionar el vino Tanat. Aunque no es un plato, este vino tinto robusto es considerado la cepa emblemática de Uruguay. Traído de Francia en el siglo XIX, el Tanat encontró en el suelo y clima uruguayos condiciones ideales para desarrollarse, resultando en vinos premiados internacionalmente. La culinaria uruguaya, con su mezcla de tradiciones e innovaciones, ofrece una ventana fascinante a la cultura del país. De platos sustanciosos como el chivito y el asado a dulces delicados como el chajá, pasando por tradiciones como el mate, cada sabor cuenta una historia de inmigración, adaptación y creatividad culinaria. Esta rica herencia gastronómica es otro motivo por el cual Uruguay, a pesar de su tamaño modesto, merece un lugar destacado en el mapa culinario mundial. Uruguay, como hemos visto, es mucho más que un simple punto en el mapa de América del Sur. Es un país que sorprende en cada esquina, con su rica historia, deslumbrantes bellezas naturales y una cultura única que mezcla tradición e innovación. Desde las doradas playas de Punta del Este hasta las históricas calles de Colonia del Sacramento, desde las maravillas arquitectónicas de Montevideo hasta la irresistible gastronomía que permea todo el país, Uruguay ofrece una experiencia verdaderamente inolvidable. Este pequeño gigante sudamericano nos enseña que la grandeza de una nación no se mide por su tamaño, sino por la riqueza de sus experiencias, la hospitalidad de su gente y la diversidad de sus atracciones. Uruguay es un testimonio vivo de cómo un país puede preservar sus raíces mientras abraza el futuro, creando una identidad única y cautivadora. ¿Te has sentido fascinado con las maravillas de Uruguay? Esto es solo el comienzo de nuestra travesía por el mundo. No te pierdas ninguna de nuestras próximas aventuras. Suscríbete ahora al canal Mundo Real y activa la campanita de notificaciones. Cada semana te traemos un nuevo destino sorprendente directamente a tu pantalla. Comparte este video con tus amigos y cuéntanos en los comentarios qué aspecto de Uruguay te llamó más la atención. Y recuerda, en el canal Mundo Real, no solo te mostramos el mundo, te lo traemos a ti. Hasta el próximo viaje.